Aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo de esta serie de la transición del Paleolítico superior al Neolítico. Ya hemos visto la parte del Mesolítico, hemos estado analizando los condicionantes climáticos y el impacto que tuvieron sobre el comportamiento de los grupos humanos. Y hoy, en este episodio, este capítulo, vamos a estar dando una introducción al Neolítico, qué se entiende por Neolítico, qué diferencia hay frente al Mesolítico, una serie de preguntas, además, que enlazan directamente con la nueva deriva de estos grupos humanos, de por qué toman la agricultura. En un inicio se habla de horticultura, pero bueno, ya lo veremos. ¿Por qué toman esta nueva estrategia y cuáles son los condicionantes externos que la hacen más favorable? Entonces, empezamos. Bueno, como ya decía antes, la diferencia entre neolítico y mesolítico no tiene que ver con cambios climáticos. A ver, evidentemente a nivel regional pues sí que habrá diferencias, pero fundamentalmente lo he dicho en el vídeo anterior al respecto de los cambios climáticos que pues fuerzan una serie de dinámicas, pues cambios en flora, fauna y tal, es perfectamente válido para este momento, porque de hecho coexistirán grupos mesolíticos, cazadores-recolectores y nuevos neolíticos. Entonces, el cambio no se refiere a eso, sino a estos 6 factores que muestro aquí ahora mismo. Pueden ser más, son fundamentalmente estos 6, que no significa que todos se den. Por ejemplo, el primer punto de todos es sedentarismo. Sí que es verdad que la gran mayoría de sociedades que se introducen en el neolítico pues presentan pautas de movilidad reducidas, es decir, se vuelven sedentarios. Sin embargo, y sigue sucediendo a día de hoy, hay grupos agricultores que no son sedentarios, como sucede en Nueva Guinea. Ellos plantan, pero van moviéndose de un lado para otro, pues porque su medio natural es de otra manera. A lo mejor probablemente suceda con muchos anteriores de esta época ancestral, digamos, que practiquen la agricultura de roza. Es decir, queman, plantan y cuando se gasta, se van. Porque ahora lo veremos, bueno, a lo mejor en un vídeo un poco más adelantado, pero la agricultura de roza tiene la ventaja de que es muy nutritiva para el suelo, por así decir, es muy rentable a corto plazo, pero enseguida se gasta y hay que ir a otro lugar, dejar la roza, que es la porción quemada, pues que se regenere, que tarda bastante tiempo, y mientras tanto pues no van a estar de brazos cruzados, se mueven a otro sitio y de ahí vienen las pautas más nómadas de estos agricultores, ¿vale? Pero bueno, sí, básicamente los cambios comienzan a tener lugar por la propia deriva que toman algunos de estos grupos humanos que se ven forzados y que, ojo, no lo hacen por gusto, porque desde luego la nueva dieta, los nuevos cambios son mucho más pobres, ya lo veremos. He traído además un artículo para verlo porque lo explica muy bien. El nuevo modo de vida es mucho más pobre, conlleva muchos más riesgos a nivel de enfermedades, malnutrición, etcétera, que la caza-recolección. Entonces, claro, surge la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se meten en este fregado? Es una pregunta muy interesante, ya la contestaremos un poco más adelante cuando tengamos las suficientes herramientas, pues los suficientes conocimientos como para hacerla frente. Entonces, estas nuevas técnicas de alimentación, a ver, surgen de un proceso que ya ha comenzado en el Mesolítico. En este momento, digamos que culminaría, básicamente. El segundo punto, yo creo, en mi opinión, el más importante es el almacenamiento. Y es que los granos de cereal, especialmente el trigo y la cebada y las gramíneas, tienen la posibilidad de que se pueden almacenar durante largos periodos de tiempo si el almacén se hace correctamente, en un silo sellado y tal, pero ofrece esa posibilidad. Claro, en un primer momento
cuando la agricultura, la horticultura, ya veremos qué diferencias hay, es muy básica, pues da para lo justo y a veces ni eso. O sea, no sobra, más bien falta. Sin embargo, conforme avance las técnicas de explotación, va a empezar a sobrar. ¿Y qué se hace con ese grano que sobra? No se va a tirar. Empezará a constituir una fuente de riqueza. Es lo que se conoce como el excedente. Y en un primer momento, si no sobra nada, se reparte todo equitativamente y todos están contentos. Pero cuando sobra, a ver quién se queda eso. Claro. ¿Qué hacemos? Prevemos de aquí el de pre y provisión, prevemos y lo guardamos por si hay carencias. Vale, perfecto. Está bien. Además es un cambio de mentalidad, además, lo que indica. Porque estamos pensando a largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiado excedente? Y cuando esa riqueza, por las causas que sean, hay mucha variabilidad dentro de los grupos humanos, pero grosso modo, cuando se concentra toda esa nueva riqueza en manos de unos pocos, ahí es cuando nacen las sociedades más jerárquicas, cuando nace la desigualdad. Esto es muy importante porque es el germen, como ya digo, de los conflictos, de las desigualdades y de las nuevas sociedades que irán a aparecer, sobre todo en Oriente Próximo, como son Uruk, Ur, Jericó, un poco antes, todos estos nuevos movimientos. Pero por eso digo que es lo más importante, este segundo punto, el almacenamiento. Ahora recomendaré un libro en la próxima diapositiva que habla sobre esto. Pero vamos a seguir en la lista porque si no, no acabamos. En tercer lugar, aquí esto que pone aquí, que a lo mejor parece un poco críptico, ¿no? Lo de generosidad restringida sustituye a reciprocidad colectiva. Bueno, básicamente esta generosidad restringida es la nueva forma de hacer las cosas, digamos, porque antes, cuando las bandas de cazadores-recolectores, pues existía lo que se denomina así formalmente como reciprocidad colectiva. Los grupos entre sí, vale, pueden tener peleas por recursos, pero en general pues llegan a acuerdos, se intercambian cosas y bueno, cada uno por su lado y todos están contentos. Bueno, sin más. Pero cuando comienza la agricultura, lo que significa en este sentido un esfuerzo que no genera frutos inmediatos y que es mucho esfuerzo, pues a lo mejor no están tan dispuestos los nuevos grupos a compartir. Entonces, esta generosidad se confina dentro del propio grupo. Esto se puede traducir en que hay una mayor territorialidad y conecta directamente con el siguiente punto, la reclamación de derechos de acceso a recursos. ¿Y cómo se hace esa reclamación de derechos? Es muy interesante porque empiezan a aparecer necrópolis. Claro, si un grupo acaba de asentarse en un territorio, es la primera generación que lo hace, no hay necrópolis, no, porque no hay nada a quien enterrar. Pero según pasan las generaciones, tienen que enterrar en algún sitio a sus muertos, obviamente, cada uno con sus propias características. Esto es el big picture, ¿no? General. Claro, uno empieza a tener, las generaciones comienzan a prosperar, entre comillas, en un sitio, y esas necrópolis es una forma de señalar esa prosperidad. Es decir, nosotros, como grupo, no acabamos de llegar, no somos aquí unos novatos. Tenemos eso que respalda que llevamos aquí generaciones y generaciones y que este territorio nos pertenece. Eso, claro, no quita que otros grupos vayan a venir y a saquearles y todo. O sea, no. Pero, digamos, es una barrera. En este sentido, básicamente. Y por eso reclaman los recursos de un territorio que, señalando a la necrópolis, dicen que es suyo. Bueno, sigue sucediendo esto a día de hoy, bueno, con otros intereses, pero fundamentalmente es lo mismo. Legitimidad de pertenencia a un territorio, defensa de unos valores, tal, bueno, estas historias. En penúltimo lugar, la manipulación del medio, también relacionada con esto, pero de forma más técnica. Aparecen nuevas tecnologías, entre otras, bueno, las hachas de piedra pulimentada,
en vez de tallada, no hacha, sino también hoces, ya veremos. Y bueno, desde el punto de vista técnico, cambia la tecnología, evidentemente, hay nuevas necesidades. Y finalmente, la regulación del orden social. Como ya he dicho inicialmente, con la horticultura no hay excedente y las sociedades se mantienen más o menos igualitarias. Se adopta, pues siguiendo los patrones de los grupos cazadores-recolectores, se adoptan como líderes a los hombres más mayores, pues porque se presupone que tienen más experiencia, pero según cambie la situación, los criterios de esta elección de líderes van cambiando hacia los que tienen más poder, más grano, porque de repente asumirán el rol de redistribuidores, comenzará la especialización del grupo, es decir, unos no se dedicarán tanto a la agricultura, sino a otras labores, pero bueno, no nos adelantemos, eso va un poco más adelante. Y la clave, repito, la clave de todo ello es el excedente, que pone punto y final a las sociedades igualitarias. Esto se refleja muy bien. Vale, y como decía antes, todo esto se refleja muy bien en este libro de aquí, La creación de la desigualdad, que básicamente, más pormenorizadamente lo que lo estoy haciendo yo aquí ahora, habla acerca de esa importancia que tiene el excedente, de cómo inicialmente las sociedades son igualitarias, no hay diferencias dentro de los grupos, nada más que, bueno, a lo mejor cuestiones como lo hemos visto antes, la edad para elegir a los jefes, por mayor experiencia o a lo mejor, bueno, otros factores que no siempre tienen que ser los más viejos. Puede haber otros elementos que lleven a una sociedad a elegir a sus jefes. Bueno, a sus líderes, mejor dicho. Porque jefe ya implica jefatura. Ya veremos las diferencias de estos términos un poco más adelante. Pero sí, no lo encontré en español, pero se lee fácil. En inglés, nada, está asequible. Es algo extenso, pero no por ello menos interesante, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo. Y en segundo lugar, este libro, que sí que está en castellano, Armas, Gérmenes y Acero, es un poco más divulgativo, de Jared Diamond, pero es muy interesante de leer porque además, a ver, el objetivo de este libro es mucho más amplio que simplemente el neolítico. De hecho, es que el neolítico dedica una parte del libro. Además, aquí, como dice, breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. En este libro, que está escrito desde una perspectiva de geógrafo, es decir, pone por delante como explicación, aunque él dice que no cae en determinismos. Bueno, es verdad, a veces. Dice que no cae en determinismos de origen, de carácter geográfico, pero sí que el hilo conductor de su tesis, de la tesis de este libro, es que las diferencias geográficas de diferentes lugares pues han influenciado la forma en la que las sociedades que viven en esos lugares han ido cambiando o se han quedado estables. Ya lo veremos. Lo recomiendo también mucho. Es también algo extenso, fácil de leer y sí, yo creo que sí. Esto es un poco más genérico de todo lo que estamos hablando, ya digo. Su pregunta fundamental, la que digamos sería la tesis general del libro, es ¿por qué unos grupos humanos han terminado dominando a otros? En el sentido de ser más complejos tecnológica y socialmente, ¿por qué unos grupos humanos tienen pistolas y bombas y tal, y otros pues tienen lanzas? Y evidentemente los que tienen pistolas no se quedan de brazos cruzados y las utilizan contra los más débiles, básicamente. Es un muy buen libro, yo lo recomiendo. Y de hecho hay un par de diapositivas en las que he utilizado, lo citaré, he utilizado ideas suyas que dan en este libro que tienen muchísimo valor. Pero bueno, sigamos. Recuperando un poco las observaciones que hice en la primera diapositiva, bueno, en la segunda mejor dicho,
surge la pregunta, ¿por qué se metieron estas personas en el jardín en el que se metieron si resulta que comían peor, sufrían más enfermedades, tenían problemas de salud cuando podrían haberse quedado siendo cazadores recolectores y haberse quedado tan felices, sin problemas? Bueno, la causa no hay una, obviamente, y ya veremos que la tesis tradicional de que los recursos escaseaban no está del todo clara, lo que no significa que no pueda ser complementaria a la otra explicación, ya lo veremos. Pero básicamente lo que se produce es una retroalimentación entre estos dos primeros puntos. Se suceden una serie de cambios que hacen, y esta serie de cambios, bueno, pues tienen su origen climático, como ya estuvimos viendo en el vídeo anterior. Los grupos intentan asegurarse una serie de recursos con una serie de descubrimientos accidentales que hacen en sus letrinas. Perdón. Sea como fuere, lo cierto es que comienza a crecer la presión demográfica. Y esas nuevas técnicas, aunque más costosas energéticamente, proporcionan una rentabilidad por unidad de superficie que permite sostener esta creciente presión demográfica, con lo cual, pues, comienza a haber más gente. Más gente, mano de obra para esas unidades de superficie que se rentabilizan. A más producción, pues crece más la población. Es un círculo vicioso. Entonces, la cuestión no es buscar a ver la gallina y el huevo, a ver quién salió antes de estas dos. No es algo tan sencillo, tan taxativo como venga esto. Ya lo estuve explicando. Es una serie de factores climáticos, geográficos, incluso culturales, porque unos lo adoptan y otros no, teniendo aparentemente las mismas características regionales a nivel de climatología. Pero bueno, como ya digo, estos primeros puntos se retroalimentan. En estos estadios, ya pasado el Mesolítico, las gramíneas silvestres, que bueno, antes pues se descubrieron que básicamente las letrinas, estaban ya adaptadas a la sequía estival, es decir, ya se habían aclimatado. Esto permite, esta rentabilidad de la que hablaba, permite que sea posible recolectar mucha cantidad de alimento en un corto espacio de tiempo. Y además, como es grano y permite pues almacenarlo, pues un almacenamiento prolongado de este grano no solo va a otorgar la posibilidad de hacer frente a las sequías, sino, como ya he comentado antes con ese excedente, comerciar y que se generen esas desigualdades. Además, como la nueva explotación de los recursos se hace más cara energéticamente y depende por completo de un territorio fijo, la agresividad aumenta. Y no solo por defender el medio que proporciona los recursos, sino también por defender los excedentes. Es decir, lo que ya hemos visto antes, lo de la reciprocidad, se vuelven muy egoístas. Y finalmente, aquí lo que he venido a mencionar antes, que en los primeros pasos, por así decir, no se habla de agricultura propiamente dicho, sino de horticultura. Y ahora veremos lo que es. Vale, horticultura y no agricultura. La horticultura solo se puede practicar en suelos ligeros, es decir, que son poco profundos. No por los suelos, bueno, depende de la zona, claro, habrá suelos más y menos fértiles, pero no es por los suelos, sino por la tecnología con la que se cuenta para, pues eso, para plantar en esos suelos. Estamos hablando de de arados manuales de madera, como este de aquí, por ejemplo, muy sencillo, o de piedra, que sería básicamente un mango también, pero con una incrustación aquí pues, de una hoja de piedra pulida,
que no tiene la fuerza suficiente como para remover las capas profundas del suelo. Tengamos en cuenta que el arado con vertedera de metal, bueno, incluso sin de metal, de madera, se inventa en la Edad Media. Claro, uno puede llevarse a pensar que empieza el Neolítico y empiezan con unos arados ahí tremendos. No, no, son arados manuales, porque ni siquiera en los primeros estadios tienen animales domesticados. Sí que es verdad que cuando ya domestican, pues, ganado vacuno, pues lo aprovechan para tirar de ellos y pueden hacer arados más grandes. Pero fundamentalmente es un palo que se clava en la tierra y ya está. Y hace el surco. No hay vertedera. La vertedera es como una plaquita de metal. A ver si lo puedo pintar, que es como así. Seguro que en cuanto lo dibuje tenía que haber puesto una foto. Que lo que hace es cuando pasa, bueno, depende del arado, ¿no? Pero cuando pasa por aquí está haciendo ya el surco, la vertedera lo que hace es empujar la tierra hacia un lado para que quede bien el surco, y por eso se ven en los campos de cultivo el surco, valga la redundancia, y luego como un montículo así, y luego otro surco y el montículo. Este montículo es de aquí, pero está ahí gracias a la vertedera, que hace más fácil, pues eso, plantar. Pero inicialmente ni vertedera ni nada. Un palo ahí y voy a tirar de él. No. Muy mal. A ver, como todo. Está así de broma, pero no sé. Y esta es que los suelos sean poco profundos implica la necesidad de utilizar fertilizantes. Inicialmente, pues heces humanas, sin más. Pero cuando comienza la domesticación de animales, pues evidentemente los nutrientes, o sea, el abono que se utiliza es de los animales. Y lo que se busca es devolverle a la tierra el nitrógeno que las gramíneas, que por cierto, pues cogen nitrógeno del suelo, que es uno de los fertilizantes más importantes que hay. De hecho, los fertilizantes a día de hoy, los más importantes, son todos con nitrógeno. Nitrato de potasio, nitrato de amonio, etc. Que además, bueno, dicho sea de paso, valen también para hacer explosivos perfectamente. Yo el nitrato de potasio, bueno, no sé si daré esta información, pero la pólvora de toda la vida es nitrato de potasio y más cosas, que no voy a decir. Y el nitrato de amonio, pues 3/4 partes de lo mismo. El nitrógeno es un elemento muy importante. De hecho, a día de hoy se sigue utilizando, bueno, obviamente el nitrógeno, porque no hay otra forma, pero muchas veces para evitar utilizar estos fertilizantes sintéticos que tienen pues, desventajas, obviamente, lo que se hace es, antes de, sobre todo los cultivos de centeno, cebada y cosas así, que necesitan nitrógeno, se plantan antes gramíneas, que hacen justo lo contrario, fijan nitrógeno al suelo. Se plantan gramíneas, dije, no, leguminosas. Se plantan, yo qué sé, pues lentejas. Y la siguiente plantación pues ya es de lo que interesa. Pero sí que básicamente, y la necesidad de fertilizantes, pues será otra de las razones por las que empiece a plantearse el ser humano domesticar animales. Que tampoco va a ser algo rentable. De hecho, es que lo que quiero que quede claro es que este neolítico inicial no es rentable. Es como pegarse un tiro en el pie, básicamente. A corto plazo. A largo plazo sí que ha sido muy rentable. De hecho, es que a largo plazo, si no hubiese sido por el neolítico, ni yo estaría haciendo este vídeo con el ordenador, ni ustedes estarían viendo esto en YouTube, ni nada. Porque... Pero claro, planteo una pregunta muy interesante. Obviamente la gente que empezó a plantar no tenía ni idea de que nosotros íbamos a estar aquí en YouTube colgando vídeos ni nada. Pero, claro, entonces, ¿en qué estaban pensando? Es muy interesante. Y ya vemos que afectó gravemente a su salud. Tengo un artículo, no mío, es de otra persona, pero ahora lo leeremos, a eso es a lo que voy, en el que habla de todas las consecuencias tan nefastas
que tuvo para la salud de la gente este cambio. No fue algo a mejor en ese plazo, no, ni mucho menos. Además es que, mira, aquí lo pone sin más, la mano de obra se hace muchísimo más necesaria. Antes lo he comentado. Crece la presión demográfica, crece la capacidad de trabajar en los campos, se trabaja más en los campos, el producto de esa agricultura permite alimentar a más población y así el ciclo se repite y cada vez la población crece más. Pero aumenta la mano de obra, mucho. Porque el principio fundamental es que a más energía invertida, más energía generada. Y todo con estas herramientas sencillas. Y antes de estas azadas había algo muchísimo más simple, como los palos cavadores, que es un palo con el que se hacen pues agujeros en el suelo. De hecho es que se sigue utilizando eso. O sea, hay cosas que no cambian nunca. Estos palos cavadores se utilizan en muchos sitios obviamente, pero de lo que yo tengo constancia es de en algunas zonas de Galicia se siguen plantando patatas con palos cavadores. Se hace el agujero y se mete la patata. Y sin más. Y pues eso, no hasta la llegada del arado, un poco más adelante, el de vertedera, ya digo, en la Edad Media, pues no será posible plantar en suelos profundos ni prescindir de toda la mano de obra. Esta abundante mano de obra actúa en principio en detrimento de lo que antes comenté, de la especialización, que cuando la tecnología sea mejor, más avanzada, permitirá liberar mano de obra del campo y que esa gente pues que ya no hace falta empiece a adquirir otras funciones. Y esas otras funciones, ya lo veremos, de muy diversa índole, desde funcionarios, entre comillas, claro, de recolectar para el jefe, perdón, hasta metalurgia, o sea, metalurgos, herreros. O sea, no, esto es un camino, es muy largo porque lleva mucho tiempo, pero muy interesante. O sea, cómo va cambiando todo a partir, siendo simplistas, de un montón de grano que sobra. Bueno, obviamente estas limitaciones tecnológicas harán que se aprovechen las zonas de humedales como suelos más ligeros y naturalmente fértiles pues para estos primeros cultivos. Y actualmente existe un paralelismo etnográfico, es decir, se sigue haciendo con estas herramientas sencillas, aprovechando estas zonas humedales que he dicho antes, en las tribus que hoy en día habitan en Papúa Nueva Guinea. O sea que es increíble la de años que han pasado y hay cosas que no cambian. Vale, aquí traigo el mapa del mundo físico porque voy a exponer un punto muy importante, muy interesante que plantea Jared Diamond en el libro que les he mencionado antes, Armas, Gérmenes y Acero, desde el punto de vista geográfico. Y respondiendo a la pregunta de por qué en algunos sitios sí se da el paso hacia la agricultura y en algunos sitios no. Él plantea que la difusión de cereales se realiza mucho más sencillamente a lo largo, o sea, a lo ancho que a lo largo. ¿Y por qué es esto? Dice él, y es verdad, que si miramos al mapa mundi y trazamos una línea desde, por ejemplo, uno de los puntos neurálgicos de estas nuevas dinámicas económicas, aquí, es más sencillo que atraviese en horizontal, bueno, no por el mar, no necesariamente, y no tiene que ser una línea exacta, porque, para empezar, en toda esta latitud, las temperaturas son muy similares. Es decir, las plantas que se plantan aquí van a prosperar más fácilmente en lugares de la misma latitud, es decir, aquí, Españita, que por ejemplo aquí, a lo alto, vamos. Simple y llanamente. Y ya lo veremos, con la introducción del neolítico en Europa, las gramíneas, más de secano,
entre comillas, todas lo son, pero hay algunas que necesitan más agua que otras, como por ejemplo la cebada. Pues estas cebadas van a tener más arraigo aquí, porque llueve más, que aquí, o aquí, o aquí, o aquí, porque llueve más, simplemente. Lo mismo sucede en América. La difusión norte-sur es muchísimo más difícil, porque más que nada hay que atravesar un montón más de accidentes geográficos que de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, da igual. Aquí igual, en el Sáhara igual. Está el desierto además que actúa de barrera para que la difusión de arriba a abajo sea mucho más difícil. Lo mismo aquí. El mar está entre medias, es un obstáculo geográfico y es eso básicamente, es un punto de, vamos, es una observación muy interesante que no hay que perder de vista porque, claro, todas estas cuestiones afectan en cómo se ha desarrollado todo. En el libro, claro, se plantea arrima las con su sardina porque es un libro y habla de lo que quiere, de esta historia de la humanidad que les he comentado. Habla de por qué antes surgieron las mejoras, los avances en Europa que en América, cuando llegó Colón y la descubrición, madre mía, el descubrimiento de América, entre comillas, descubrimiento, claro. Porque aquí había habido una conexión muchísimo más fácil, incluso dentro de China, aunque claro, tenemos aquí el Himalaya, que no hay que pasarlo por alto, vale, no hay que forzar la tesis al máximo, pero hay mucha más conexión aquí que permite, pues eso, que se den más, hay más factores que influyen, por supuesto, pero los avances se producen mejor aquí que de arriba a abajo, porque hay mucha más variedad de climas desde este punto de aquí hasta este punto de aquí que desde aquí hasta aquí. Es por eso, simplemente. Otra vez un mapa mundi, esta vez es fuente del propio libro, lo cito directamente. Tenemos aquí el creciente fértil, el Sahel, África Occidental. Esto lo que está en preguntas. Aquí lo pone, centros de origen de la producción de alimentos. Si una interrogación indica cierta duda acerca de si el nacimiento en ese centro tuvo lugar realmente de forma independiente, es decir, si no hubo contacto entre este punto y este punto, o si fue una exportación. En el creciente fértil está claro que fue original, en China igual, en Mesoamérica igual, los Andes igual, y la Amazonía puede ser. Puede ser que haya sido su propia iniciativa en vez de un contacto, una exportación de la idea. China igual, Nueva Guinea se duda de si la influencia pudo venir desde aquí. Y el este de Estados Unidos también original. Aquí en la segunda foto está relacionado. Bueno, vemos aquí un poco cómo relaciona los cultivos, lo que se empezó a cultivar en Mesoamérica. El maíz, frijoles, calabazas, a partir del 3000 a.C. El maíz, bueno, todas estas variedades de plantas vienen de sus, digamos, de sus variedades silvestres. El maíz del teosinte, por ejemplo, el trigo aquí, todas estas de las, pues eso, de gramíneas silvestres. Vemos aquí las fechas, sudoeste de Asia, estamos aquí hablando del creciente fértil, en los 8500 a.C., China un poco después, en fin. En la tabla también incluye las especies domesticadas. Se empieza con ovicápridos, pues porque la fauna silvestre tendría mucho que ver con bueno, serían muy parecidas, eran cabras silvestres, o sea, ¿cómo se llaman estos? Onagros. No, esos no han sido nunca capaces de domesticarse. Bueno, da igual. En fin, se entiende. Bueno, los Andes y la Amazonía, la llama y la cobaya y cosas así. Cada sitio con su historia, pero ahora veremos que hay una serie de factores que hacen que unos, por eso he dicho antes lo del onagro, el onagro no, porque hay una serie de factores, también que los resume
este hombre en su libro, que hacen que unas especies sean mejores o peores para la domesticación. Pero bueno, todavía vamos a quedarnos un momento con la agricultura, porque hay una serie de observaciones que hay que hacer antes. Vamos a ver ahora cómo principalmente el cambio en el uso de herramientas va a favorecer algo que se denomina como aislamiento genético, y es inconsciente en la medida en que estos primeros horticultores o agricultores pues no tenían conocimientos de genética, como es evidente. Este nuevo uso de hoces hace que los agricultores, como digo, aíslen genéticamente el trigo más beneficioso nutritivamente, principalmente porque mientras con el uso del palo cavador terminaban recogiendo las semillas, que son las futuras plantas, evidentemente, del suelo, lo que quiere decir que estas semillas iban a dar lugar a plantas con un agarre menos sólido a la propia planta cuando ésta creciese. No sé si me explico. Es decir, si uno recoge las semillas del suelo, eso significa que esas semillas se han desprendido más fácilmente de la planta. Por lo tanto, esas semillas en su material genético van a tener esa predisposición a, cuando sean ya plantas y generen sus propias semillas, pues esas semillas van a desprenderse más fácilmente. Sin embargo, el cambio a la utilización de la hoz en vez del palo, lo que hace es que al amarrar directamente toda la planta pues con el puño y luego segando, ¿no? El movimiento pues que se utiliza para segar, lo que se hace es precisamente quedarse con las semillas que más fuertemente se adhieren al tallo. Entonces, como la hoz permite quedarse con la planta entera, la selección genética se hace en esas semillas que se han quedado agarradas, que tienen un mayor agarre, y por lo tanto, cuando se replanten, las plantas que crecen de esas semillas pues no perderán sus granos tan fácilmente, además de que siempre se tienden a seleccionar los granos más grandes por ventaja nutricional, y así cada vez lo que son gramíneas silvestres con muy poca densidad de semilla, digamos, y muy tendentes a soltarse por la propia dispersión de la planta, el propio mecanismo que tiene la planta de dispersar su material genético, por así decir, sus semillas, van a acabar dando resultado a cereales con unos granos mucho más grandes y que se quedan sujetos más fácilmente. Desde el punto de vista de la planta, esto no es beneficioso, porque si no se desprende fácilmente la semilla, pues no, la planta no tiene esa posibilidad de subsistir, digamos, pero para el ser humano es más beneficioso, y al final acaba habiendo más claramente la diferencia entre gramíneas silvestres y gramíneas domesticadas, es decir, trigo, cebada, centeno, avena, sorgo, espelta, cosas así. Es fundamentalmente el mecanismo que se sigue. Algo similar, ahora vamos a ver a continuación, sucederá con la domesticación de los animales. Aunque pueda parecer paradójico, la presencia de animales domésticos hace disminuir el consumo de carne de la dieta de las personas. Esto se entiende fácilmente incluso observando a día de hoy a los grupos que basan fundamentalmente sus actividades económicas en la ganadería. Antes de sacrificar al animal, para sacrificar al animal y consumir su carne hay que matarlo, obviamente. Pero un animal tiene bastante más que aportar que su carne antes de que haga falta sacrificarlo. Y muchas veces ni siquiera se sacrifica porque los beneficios que el animal brinda vivo son mucho más valiosos que una vez muerto. Es decir, antes de matar al animal, pues se le exprime, se le explota de diversas maneras. No pretendo dar connotación negativa a lo de explotar, simplemente es, bueno, al margen de que uno esté más o menos de acuerdo en el trabajo animal, es la realidad. Se utiliza la fuerza animal para trabajos que benefician al hombre. Aquí hay que hacer una distinción importante entre tres términos que podrían
llevar a confusión, que son la domesticación, el comensalismo y el domar a un animal. Domar un animal no es igual que domesticarlo, porque uno puede domar un león o cualquier fiera así, pero ya veremos ahora mismo, y siguiendo además las explicaciones de Jared Diamond, que hay una serie de factores que hacen que animales sean susceptibles de ser domesticados y otros no, y son estos que aparecen en la diapositiva. Sin embargo, el tercer término, el comensalismo, hace referencia, digamos, a una especie de estadio previo a la domesticación, en el cual cabría suponer que los grupos humanos empezaron a filtrar un poco qué especies les interesaban y cuáles no, descartando o aceptando pues animales que les podrían beneficiar tener cerca suyo. Los factores que he mencionado son estos, ya digo, los que están puestos en pantalla. Lo primero de todo, ya lo he dicho al principio, la domesticación es una inversión, no es algo barato, porque hay que tener en cuenta que hay que alimentar a los animales. El propio término comensalismo, que acabo de comentar, hace referencia a ello. Es decir, para domesticar animales hace falta un requisito indispensable, que es tener comida sobrante, al menos un poco, para alimentar al animal. Si la gente no tiene para alimentarse, ¿qué sentido tiene dar esa comida que le hace falta nutritivamente a las personas para dárselas a los animales? Entonces no, tiene que haber un mínimo de excedente. Y además los animales, algunos, consumen, bueno, todos, consumen mucho. O sea, necesitan mucha comida para criarse, para ser criados en este caso. A continuación, los factores de los que hablaba, que son fundamentalmente 5, que hacen que una especie animal sea susceptible o no de ser domesticada exitosamente. El primer factor es el ritmo de crecimiento y está relacionado con el que sea caro, entre comillas, domesticar un animal. Cuanto más lento es el crecimiento de un animal, menos rentable es, más hay que alimentarlo, más hay que mantenerlo. Entonces, bueno, se tiende a seleccionar animales que crecen rápido. En segundo lugar, problemas de reproducción. Muchas veces los animales en su comportamiento, cuando están confinados o no están al aire libre, no pueden aparearse, porque a lo mejor tienen una serie de comportamientos que tienen que exhibir, comportamientos de apareamiento, digamos, que si están en cautividad no pueden desarrollar. Y claro, cortando esa cadena de apareamiento, pues no generan descendencia. Y eso evidentemente hace que haya que estar siempre yendo a por individuos animales no domesticados, en vez de domesticarlo una vez y ya su descendencia no hace falta volver a repetir el proceso. En tercer lugar, obviamente, el carácter de la especie. No es lo mismo, por lo que antes he dicho, domar o intentar domesticar un león que una oveja, por ejemplo. Los leones, pues, tienen un comportamiento muy agresivo, las leonas, mejor dicho, pero bueno, se entiende en general, que no... Y además tampoco un león, no sé qué beneficio daría de trabajo, no sé. Bueno, en fin, hay otros animales, por ejemplo, los onagros, que son oriundos de Oriente Próximo, Irán, en fin, toda esa zona de allí, Irán, Irak, que son burros, a ver, son onagros, pero quiero decir, se parecen a los burros y así a simple vista, dice, bueno, son aprovechables como animales de carga o de tiro, pero tiene una mala leche que no es posible domesticarlos. Se intentó, ya lo veremos cuando avancemos un poco más en el Neolítico, las primeras edades del Bronce, incluso Uruk y todas estas primeras civilizaciones, que fue imposible domesticar a los onagros.
Entonces, los individuos más dóciles y obedientes de la especie son los que interesan, de especies dóciles. Además de, bueno, la fertilidad de las hembras, que generen descendencia, obviamente. Y de aquí, de nuevo, como sucedía con los cereales, perdón, se produce un aislamiento genético. Es decir, si tenemos una especie que ya de por sí es dócil y aún así se seleccionan para ser domesticados los individuos más dóciles, claro, la carga genética de esos individuos muy dóciles pues se transmitirá a su descendencia y pues acabará creando una especie, entre comillas, subespecie domesticada de gran docilidad o de gran fertilidad, y así aislando rasgos genéticos concretos de forma inconsciente, repito, movidos siempre por intereses de rentabilidad. En tercer lugar, la reacción ante el peligro de la especie. Si tiene un carácter nervioso, si por el contrario son más calmados. A algunos animales, no sé si se habrán fijado ustedes alguna vez, se les tapan los ojos, a los caballos, por ejemplo, o a las vacas, pues para que se calmen, básicamente. Si hay algún peligro cerca, o que ellos perciben como peligro, pues calmarse. Y en último lugar, la estructura social de los animales, si son gregarios o jerárquicos, si tienen gran territorialidad, si son más individualistas, etc. Se tiende a ir a por los animales gregarios, porque los más individualistas y territoriales y jerárquicos suelen tener una tendencia mayor a la agresividad y a defender, pues obviamente, su territorio, como su nombre indica. Vale, esta domesticación, pasando un poco más a otro punto, esta domesticación permite la estabilización de la demografía, porque libera mano de obra. Ya hemos visto antes que el plantar requiere mucha mano de obra, y si tenemos animales ya de tiro que pueden desempeñar esos trabajos, hace que sea más rentable plantar, el campo produce más y es posible alimentar a más población. Es un ciclo. Y ello hace, ojo, es importante esto, hace cambiar incluso hasta la concepción del tiempo. Junto con la inversión aplazada, esto de que es una inversión en un primero a corto plazo, no interesa para nada dedicar gran parte de los recursos a alimentar animales. Tiene que haber una visión a medio y largo plazo. Es decir, si yo alimento a estos bueyes pequeños, por así decir, que comen mucho, ahora mismo a lo mejor las estoy pasando malas para para subsistir, o se están comiendo todas mis reservas o existencias, pero si consigo que se hagan mayores, todo este sufrimiento de ahora mismo lo voy a compensar con creces, porque me van a dar una fuerza de trabajo que me va a permitir cultivar el doble o el triple y producir por consecuencia el triple o lo que sea. Todo esto, bueno, hace que la defensa de ese nuevo territorio que están labrando los animales, obviamente, tanto ha costado antes, ha costado pasar hambre, pues vamos a defender con mayor ahínco lo que nos ha permitido pues obtener todos esos beneficios, esas ventajas, ¿no? Y de este modo, pues cada vez los grupos tienden a cerrarse más, lo que vimos antes. La mayor territorialidad, la necesidad de legitimar la presencia de un grupo en un territorio, pues para que no lo tenga otro grupo, básicamente. Vemos aquí otra tabla, también del libro de Jared Diamond, en la que se habla de las zonas del mundo, y por otro lado de las especies de trigo. Antes hemos estado hablando así un poco grosso modo de cereales y tal, y gramíneas y qué no, y bueno, aquí nos especifica un poco más en qué zonas del mundo se cultivaba el qué. Lo más importante, claro, el trigo, con dos variedades, escanda y esprilla, en el creciente fértil, y la cebada. En China, el arroz, lo más famoso yo creo, el panizo y el mijo, en
Mesoamérica el maíz a partir del teosinte. Todo esto es a partir de especies de plantas, perdón, primitivas. África Occidental, bueno, aquí también maíz, a partir de la quinoa de los Andes y la Amazonia. En África, en el Sáhara, básicamente, sorgo, arroz africano, que es una variedad más pequeña y más oscura que el asiático. En la India, trigo, cebada, arroz. Aquí bastante parecido al creciente fértil porque hay contactos, son zonas bastante próximas, bastante similares en cuestión de climatología. Y bueno, pues las especies plantadas que se pueden plantar se parecen. Leguminosas, guisantes, recuerdo lo que dije antes, las leguminosas son una de las principales funciones, ellos no lo sabían, pero ahora sí se sabe, es la de fijar nitrógeno al suelo, pues porque tienen esta característica y de esta forma digo, se regeneran los suelos y además son una fuente muy importante de proteína. Proteína que de otra forma, si no se ingiere comida animal, es decir, carne animal, no hay otra forma de implementar a la dieta esa proteína. De hecho, en muchos lados, aquí en España es tradicional mezclar alimentos de cereales y leguminosas. Por ejemplo, las famosas lentejas con arroz. Aquí en España, supongo que en otros lados del mundo tendrán sus variedades, sus mezclas, porque el arroz pues proporciona carbohidratos que son necesarios obviamente y las lentejas como leguminosas o los garbanzos también con arroz o cosas así pues son un aporte de proteína. De hecho, no sé si se le llamaba la proteína a los pobres o algo así, coloquialmente hablando, por eso, porque cuando no hay carne, ¿ahora dónde sacan las proteínas? Pues de las leguminosas. Fibras, esto no se comen. Bueno, el lino sí, las semillas de lino se pueden comer, pero vamos, esto tiene otras utilidades. Pues telas, el algodón, pues también se puede sacar aceite del algodón. Bueno, tiene diferentes aplicaciones. Raíces, tubérculos, patata, mandioca, ñames y curcubitáceas, calabazas, melones, pepinos, cosas así. Ordenado en base al lugar del mundo donde aparecen. Vamos a hacer ahora un breve inciso porque hemos estado ya mencionando términos un pelín, poco comunes como reciprocidad restringida y demás. Entonces, todo esto está relacionado con esta tabla que acabo de meter ahí. La he extraído del libro Arqueología, Teoría, Métodos y Práctica de Colin Renfrew y Paul Vann, los dos arqueólogos británicos pues, más importantes a día de hoy, en la que se resumen la clasificación en 4 grupos así generales de las sociedades humanas. Hay que decir antes de empezar con ello, que estos grupos, no es algo taxativo. Existen ejemplos de sociedades que se encuentran entre dos de estos grupos, a caballo, entre un tipo y otro de la clasificación. Pero bueno. Y otra cosa que hay que dejar claro es que el ir de izquierda a derecha no significa que se trate de una mejora, de ir a mejor. Simplemente son diferentes estrategias de adaptación que van cambiando, pues conforme va cambiando las necesidades exteriores. En definitiva, es algo muy complejo. Pero no perdamos de vista eso, que la gente que aún a día de hoy y que por supuesto en el pasado está organizada en grupos de cazadores-recolectores no es ni mentalmente más atrasada ni incapaz de formar parte de una jefatura, un estado. Eso por descontado. Y la naturaleza, el destino, entre comillas, de un grupo cazador-recolector no tiene por qué ser el de llegar a ser un estado. Pueden quedarse perfectamente mientras la situación externa a la que ellos están adaptados o deban adaptarse no cambie.
Entonces, así por describirlo un poco, tenemos los grupos de cazadores-recolectores, que lo conformarían unas pocas familias, menos de 100 individuos en general. La organización social, igualitarios, pone aquí, o como mucho, desigualdad en cuanto a la edad de los dirigentes que se eligen, de los líderes. Organización económica, bueno, pues nómadas, cazadores-recolectores. Como son nómadas, pues los campamentos son temporarios. La organización religiosa va casi siempre de la mano de un individuo que no está especializado en el sentido de que él también depende de las actividades de caza y forrajeo, pero que sin embargo en muchas culturas es un cargo no digamos hereditario, en algunas sucede, pero está monopolizado entre comillas por una figura que es la del chamán. Chamán es una palabra que proviene de las tribus de Siberia. Lo que pasa es que luego se ha generalizado porque se ha encontrado que el término era útil para reflejar la idea que se quería transmitir de una persona que los grupos cazadores-recolectores igualitarios se encargaba de todos los asuntos religiosos. La arquitectura, bueno, pues todo lo relacionado con los hallazgos arqueológicos, como mucho ya veremos unos ejemplos de unos yacimientos ya en otro vídeo, pero de estructuras incluso de adobe, que no significa que porque sea adobe y sea duradero tengan necesariamente que los grupos que habitan ahí ser sedentarios, pueden ser nómadas. Pero en general son edificios pues de campaña y bueno, ejemplos varios. Pasamos ahora mismo, que es en el estadio en el que nos encontraremos por ser neolíticos, las sociedades segmentarias. Que con esta palabra de segmentari está haciendo referencia a ese sentido nuevo de grupo cohesionado frente a otros grupos, de este creciente egoísmo, por así decir. La presión demográfica aumenta hasta 1000 individuos. Sociedades segmentarias, asociaciones pantribales posibles, pero bueno, las peleas, los conflictos siguen existiendo. Comienzan a existir con esta nueva modalidad de organización social. Aquí hace referencia a organizaciones económicas que, si bien son más nómadas, tendentes a la movilidad, como son los pastores, no por ello dejan de ser un nuevo tipo de sociedad segmentaria, ¿no? En general se hace referencia a los nuevos agricultores, pero no perder eso de vista. De hecho, es que los pueblos que han basado su economía en el pastoreo son los más beligerantes de todos. Más que nada porque esa movilidad que les otorga su trabajo, su forma de vida, les hace moverse por muchos territorios y necesitan recursos de esos territorios y ya tienen que competir por ellos. Ejemplo de esto, los árabes. Los árabes eran... El origen de las tribus arábigas es de pastores de caballos y eran muy expansivos porque su modelo económico y social se lo permitía. Estaban todo el rato moviéndose. Campamentos permanentes, aldeas permanentes. Aquí la organización religiosa también comienza a estar especializada y organizada temporalmente. Esto es importante. Los rituales calendarizados, ¿no? Todos relacionados con ritos de renovación, de fertilidad, de ciclo de la primavera, ¿no? Las calendas. Que bueno, es posterior, pero es que hay cosas que nunca cambian. Entonces, vale perfectamente poner ejemplos actuales.
La arquitectura comienza a ser más sedentaria, valga la expresión, comienzan a ser edificios permanentes y por tanto hay un cambio en las materias primas a favor de pues materiales no perecederos, por así decir, piedra, adobe, se sigue utilizando la madera, pero con otros fines. Y bueno, luego pasamos a las jefaturas. Estas dos últimas, estas dos últimas ya las veremos más adelante, porque ahora mismo estamos aquí, en este salto. Entonces, bueno, porque se conozcan un poco los términos, jefatura, una presión demográfica mayor, comienza la especialización de las profesiones, por así decir, porque el excedente permite que no todos los trabajadores tengan la necesidad de arar, de cultivar. Entonces, pues se les puede mantener y que ejerciten sus labores con más libertad. Y finalmente los estados, que ya digo, ya lo veremos. Es la parte final. Vale, y aquí vamos a recuperar, vamos a tener a colación un cliché que se ha venido dando pues desde la historiografía moderna del siglo XIX, y es que las sociedades evolucionan, mejoran. A ver, me refiero en el sentido anterior, de la diapositiva anterior, de que la evolución natural de todo pueblo es pasar de cazador-recolector a sociedad segmentaria, a jefatura y finalmente el culmen, el Estado. Esta es una idea pues ya arcaica, porque las poblaciones no ascienden de escalafón, no desbloquean niveles, solo cambian si es necesario cambiar, pero no hay un impedimento de las propias gentes que impida, valga la redundancia, ser parte de un Estado o no. Esta idea limitante de que algunos grupos sí que pueden evolucionar y otros no, y por eso se han quedado estancados en sus términos, viene de pensadores antiguos, ya digo del siglo XIX, incluso anteriores, como Hobbes, anterior al XIX Hobbes, para quien el ser humano, antes del contrato social, es decir, antes de las sociedades modernas, entre comillas, el ser humano vivía una vida, en sus palabras, cito, corta, brutal y breve. Y bueno, las informaciones que llegaban recordemos que Hobbes era británico, en el momento en el que era un imperio colonial, bueno, pues las informaciones que les llegaban de tribus dentro de sus colonias, digamos que retroalimentaban esta visión suya que tenía, ¿no? Pero vemos, y ahora traigo de hecho un ejemplo que lo va a refutar, que lo va a demostrar. El hecho es que la vida de los cazadores-recolectores puede parecer solo atrasada a nuestros ojos, desde el punto de vista en el que, bueno, vivimos en un estado que, bueno, el hambre, por lo menos en el primer mundo, no es algo, digamos, habitual, ¿no? Aunque la situación está no mucho para tirar cohetes, pero a lo que me refiero es que a nuestros ojos nosotros vivimos relativamente cómodos en comparación pues con la gente que vive en tribus de cazadores-recolectores en la selva, que tiene que todos los días ir a forrajear por ahí, a no saber dónde encuentra comida. Bueno, el caso es que los que no sabríamos hacer nada, si nos dejan solos en la selva, somos nosotros. Ellos, de hecho, echan menos horas de las que invertimos nosotros en nuestro trabajo, o en los que invirtieron, por supuesto, los neolíticos cuando comenzaron a cultivar. Y es a lo que voy. En origen, los primeros pobladores neolíticos se abocaron a una situación mucho más dura que la que los cazadores-recolectores viven y, bueno, vivían. Y esto no son palabras vacías. Quiero decir, los restos esqueléticos que se han recuperado del neolítico muestran claramente signos de un empeoramiento de su salud. Por lo que he dicho, porque aumentan considerablemente las horas de trabajo en unas labores que son muy exigentes físicamente, mucho más que la caza-recolección. Y además, el nuevo modo de vida sedentario, rodeados de animales, con
conviviendo con sus propios desechos, aunque bueno, hay zonas donde los tiran, ¿no? Pero al fin y al cabo, convivir con animales, los desechos de los animales y los desechos humanos, todos hacinados, pues hace a la gente mucho más propensa a sufrir enfermedades. Hay que tener en cuenta, además, que es que los agricultores no sabían nada de esto cuando empezaron a cultivar, porque no sabían lo que estaban haciendo, simple y llanamente. Es una evolución de muchas generaciones. A lo que voy es que no hay nadie, no estaban copiando a nadie, en el caso de los primeros. Luego cuando ya veremos la exportación de la agricultura, cuando veamos el neolítico en Asia, en Europa, y ya trataremos el caso americano porque tiene algunas peculiaridades, no está tan claro, pero no estaban copiando a nadie. No sabían lo que iban a terminar haciendo. A nosotros, como ya está hecho todo, pues es muy fácil ver los toros desde la barrera y decir, pues claro, se lo pensaron bien, ¿no? Porque si lo plantan y tienen tal, el excedente, ellos los primeros, no sabían qué era el excedente, porque nadie había tenido un excedente antes. No existía ni la palabra. Esto es importante, porque no sabían en el jardín en que se habían metido. Ellos, claro, tú ahora si a alguien le dices, vale, te contrato para realizar un trabajo muy duro y muy mal pagado, pues evidentemente a nadie le engatusas. Pero si de repente no sabes lo que es trabajar, no sabes nada, pues ahí. Y realmente tú puedes estar haciendo ese trabajo que como no sepas que hay trabajos menos exigentes y más retributivos, digamos, tú te vas a estar pensando que lo normal es trabajar como un enano. Bueno, perdón, pero sí, bueno, así, tal cual. Entonces, lo que es esto es una estrategia, ni mejor ni peor. Bueno, un poco peor desde el punto de vista que acabamos de comentar, pero es otra estrategia. Están abriendo una cantera nueva, sin explorar. Entonces, no lo hacen por gusto, tampoco, porque están reaccionando a una situación cambiante de escasez de alimentos. Entonces, en definitiva, estos primeros estadios en los que el trabajo aportado es desproporcionalmente alto con respecto al output, digamos, a lo que se genera, pues no es rentable. Pero sentaron las bases, plantaron las semillas, nunca mejor dicho, de lo que iba a venir después. Digamos que hicieron un sacrificio enorme sin tener ni idea ni de qué estaban haciendo ni de las repercusiones que iba a tener eso en el futuro. Ellos solo conocían o empezaron a conocer cuando ya era demasiado tarde, porque esto es cosa de generaciones, cuando ya no eran capaces de maniobrar y volver hacia atrás, solo eran capaces de conocer estos tres factores: epidemias, una alimentación pobre y violencia entre grupos, que bueno, desembocaba en problemas de salud y alta mortalidad. Y ahora vamos a examinar las pruebas que han llevado a la conclusión evidente de que esta situación estaba teniendo lugar en estas primeras etapas del Neolítico. Bueno, pues aquí está el famoso artículo que he mencionado un par de veces. Y vamos a verlo un poco por encima porque ya me he pasado de rosca. Llevamos 1 hora y 10 minutos aquí y bueno, tampoco es plan de extenderlo mucho más. Dice la revolución agrícola, como catástrofe medioambiental, leche, que no me sale. Implicaciones en la salud y el modo de vida en el Holoceno, de Clark Spencer Larsen. Lo he resaltado ya aquí lo más importante. Aquí está cuestionando algo que además hemos mencionado antes, de si este cambio fue por presión, digamos, externa de escasez de alimentos o fue algo, bueno, un poco más
no arbitrario, sino, bueno, buscado intencionalmente, por así decir, ¿no? Que aquí pone motivado, el cambio motivado por seres humanos que buscaban medios de adquirir comida que, bueno, que aumentase la seguridad de los recursos que necesitaban, ¿no? O sea, para asegurarse que van a tener que comer. Desde mi punto de vista, las dos opciones, la presión ambiental que fuerza a buscar nuevas fuentes de alimento y los propios seres humanos con la iniciativa de proveerse de fuentes más seguras, no son excluyentes. De hecho, es que son casi, bueno, son compatibles casi al completo. Porque si tú estás teniendo un medio hostil, que cada vez es más hostil, de hecho, y necesitas asegurar joder, que me sale en inglés, macho, una source income, ¿no? ¿Por qué no ibas a cambiar la técnica? No sé. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, por supuesto. Aquí en la última línea, ya con la próxima diapositiva, señala que, en general, el cambio resultado de la consumición de una dieta menos variada. Continuamos. De una dieta menos variada. Y una consumición reducida de carne redujo el acceso a micronutrientes esenciales como hierro, lo cual daría problemas de anemia, que son evidentes, ahora lo veremos en una imagen, pero son chequeables a simple vista en los huesos. Y aquí habla de poblaciones costeras. Sí, que sus actividades de forrajeo dejaron de consumir los alimentos a los que están acostumbrados por ser del mar, es decir, pescado y marisco y bueno. Entonces, es decir, a pesar de tener una fuente de alimentos, como en este caso el pescado, el cambio a la agricultura hizo que redujesen su dieta y eliminasen, o bueno, redujesen su consumo de pescado en favor de los cereales, ¿se entiende? Es interesante, porque claro, a nosotros estamos hartos de que nos digan hay que alimentarse, tener una dieta variada y tal, pero ellos ¿qué sabían? Quiero decir, no tenían suficiente evidencia porque estaban, ya lo digo, se habían metido en un jardín en el que nadie se había metido antes, no tenían evidencia de que el cambio de pasar de comer peces, bueno, que tiene sobre todo los peces grasos, o sea, la grasa del pescado, el omega 3 y tal, son micronutrientes esenciales para los huesos. Y esa cosa que, bueno, se dice tan fácil, hay que comer omega 3 para evitar artritis y artrosis y cosas así, pues ellos que iban a saber, quiero decir, no sé. No tenían forma de saberlo. A lo mejor ya se daban cuenta de que sus hijos estaban muy débiles, su descendencia, pero claro, como es que vete a saber. Muchas veces la gente se piensa que la situación en la que vive, aunque sea mala, si no tiene con qué comparar, se piensa que es lo normal. Entonces es muy difícil viajar, bueno, es imposible viajar a esas épocas mentalmente y conocer si realmente eran conscientes de que su modo de vida había empeorado. Aquí, bueno, podría haber yo también escogido un color mejor para resaltar. Aquí pone, la dificultad de identificar la proporción de estas... Esto está hablando a nivel del propio estudio, que es difícil... Ah, ya recuerdo por qué lo marqué en este color. Eso es porque tenía pensado hacer otra serie de vídeos relacionada con los estudios químicos, o sea, la arqueología química, y aquí nos habla del estudio de isótopos estables, del nitrógeno 15 y 14, porque, mira, de hecho, a colación de estas comidas de los alimentos marinos, informa de en qué grado se consumieron o dejaron de consumirse estos productos. Es decir, la presencia de isótopos estables de nitrógeno, nitrógeno 15 y nitrógeno 14, ya explicaré lo que son los isótopos,
bueno, pues es indicativo de que efectivamente dejaron de consumir pescado, porque la relación de isótopos de nitrógeno disminuyó, porque la comida marina es la única fuente de, de entrada de nitrógeno en el organismo. Y si somos capaces de estudiar la cantidad de nitrógeno que hay en un organismo, pues seremos capaces de averiguar la carne de pescado que consumía. Aquí abajo se nos menciona pues el evidente aumento en la presión demográfica, pero además, bueno, pues se incide en una serie de dolencias que comenzaron a afectar a los grupos humanos, como son las caries dentales. Estas caries no solo son indicativas de, bueno, de que no se depilan los dientes. Tener caries implica un alto consumo de carbohidratos. Hoy actualmente lo asociamos más al azúcar, pero el azúcar es al fin y al cabo un carbohidrato. Más simple, estamos hablando de monosacáridos, pero en el caso de los cereales, los carbohidratos que contienen, los hidratos de carbono, son polisacáridos, que son cadenas más largas que los monosacáridos azúcares normales que conocemos, pero al fin y al cabo, cuando se digieren, la digestión comienza en la boca con las enzimas que tenemos, que comienzan a partir esas cadenas de carbono. Y como producto de esa primera digestión se generan sustancias con un pH ácido que atacan al esmalte y lo destruyen. Y eso es lo que se conoce como caries. Aquí tenemos una imagen en la que se ve claramente la caries, aquí en un molar. Este agujero es el agujero de la caries, que es bastante grande, casi la mitad del diente. En estas otras imágenes tenemos también varias dolencias que ya pasaremos a comentar. Esto se trata de evidencias de tuberculosis. En este tejido, digamos, esponjoso, serían las clavículas de la espina dorsal, pues hay evidencia de esas cavidades se corresponderían con tuberculosis padecida por la persona que, bueno, la propietaria de estos huesos. En esta calota, en este cráneo, lo que tenemos es una evidencia de sífilis. Esta pequeña mancha negra que se ve, ahora pondré una imagen en la que se ve más grande, pero queda clara la idea, que hay muchas enfermedades que comienzan a proliferar aquí. Y aquí en este maxilar, justo entre los dos paletos, digamos, este corte, este desconchamiento, se corresponde con leprosis, ¿no? Con lepra sufrida por esta persona. Antes, aquí se menciona algo del arroz. Si bien antes mencionábamos que los carbohidratos conllevan a pues desgaste del diente y caries y tal, la excepción a esta regla es en las zonas del sudeste de Asia, donde en vez de comer pues carbohidratos que vengan de los cereales, pues consumían arroz, que no tiene tantos carbohidratos, básicamente. Otro punto que se señala, también importante, es que las personas empiezan a ser más pequeñas, pues a tener más pequeñas en sí, más pequeños los grupos de los que habitan. O sea, no pequeños los grupos de los que habitan, sino que su tamaño es más pequeño, más enclenque, y el hecho de haber visto su movilidad reducida es un factor importante para que comiencen a proliferar las enfermedades pues eso, generales, las epidemias y cosas así, que en gran parte están originadas del ganado, como hemos visto. Además, aquí apunta otro factor que es la enorme presión demográfica que comienzan a experimentar muchos lugares, pues por acumulación de población. Y aquí se menciona el empeoramiento de la calidad del agua, pues
entre otras cosas por los desechos que generan los animales, por sus heces, por sus orinas, y esto acaba pues desembocando en enfermedades como la disentería, el tifus y cosas así. Claro, al cambiar la dieta, al hacerla menos variada, también aparecen evidencias de anemia. Hay fotografías, imágenes posteriores en las que se ve una imagen de un cráneo como picoteado. No es que se haya picoteado, es simplemente un efecto de la anemia, que falta el hierro y por tanto el hueso pierde firmeza, digamos el tejido, y parece como esponjoso, no sé cómo describirlo. Mira, aquí lo pone. La anemia comienza a tener repercusiones negativas sobre los glóbulos rojos de la sangre y como resultado los huesos que deberían ser más compactos, sobre todo en las zonas más planas de los huesos grandes, comienzan a aparecer porosidades que, bueno, en términos antropológicamente físicos se llama hiperostosis porótica. Ahí tenemos el término. Vamos a pasar a ver estas imágenes más en detalle y ahora vemos una imagen de esa hiperostosis. Bien, aquí la evidencia de la sífilis, como hemos comentado, estos tuberculomas, esta rotura del tejido óseo en la zona del maxilar que indica que la persona ha sufrido lepra y está más que evidente caries. Aquí tenemos en la parte trasera de este cráneo, vemos cómo está esponjoso y este es lo que hemos hablado antes de la hiperostosis porótica, como consecuencia de la anemia. Siguiendo un poco, el texto también habla de ese cambio de caza-recolección. Bueno, ya lo hemos visto esto, cambian la diversidad de los nutrientes que se ingieren porque la dieta comienza a ser más restringida y enfocada a las plantas que se han domesticado, lo que reduce la disponibilidad en los organismos o la disponibilidad de obtener de los alimentos micronutrientes esenciales que se encuentran en la carne, como el hierro, que causa esta dolencia, el zinc, la vitamina A y la vitamina B12. La vitamina B12 le sonará a muchos que o sean vegetarianos y no consuman carne, que tienen que tomar suplementos vitamínicos de esta vitamina. Y es básicamente eso. Antes, además, ya hemos mencionado que aunque se domestiquen animales y a priori haya más accesibilidad a carne animal, paradójicamente la carne se consume menos, porque hay mucho más que aprovechar de un animal antes de matarle para comer su carne. No hay otra forma de comer carne. Hay otros factores dentro de la antropología física que indican la merma en la estatura de estas personas. Entre ellas están, bueno, el menor tamaño de los huesos, que se observa un paro en el crecimiento durante las etapas infantiles, cuando debería, digamos, pegar el estirón, pues no lo hace, o lo hace de forma menos notoria. También se observa este crecimiento precario unido a la malnutrición en los dientes, como aquí se está señalando. Es que no sé si se verá en la diapositiva, pero hay una bandita como un surco que sobresale en el diente que lo que está indicando se llama hiposplasia y está indicando un estrés fisiológico porque falta, digamos, materia prima para construir lo que falta de diente, por así decirlo, ¿no? Y esta materia prima, pues, es la comida, faltan nutrientes para crecer. Y esto, pues, se observa en cráneos infantiles porque los dientes, pues, no nos crecen cuando tenemos 50 años, crecen cuando tenemos, pues, no sé, 13, 14, estamos entrando ya en la adolescencia y tal, pues en ese momento que es crítico consumir más alimentos para crecer, para tener un crecimiento sano, digamos, pues si faltan, hay evidencias fisiológicas que se manifiestan de estas maneras.
es bastante triste. Perdón, se ha cortado, no sé qué. Digo, es bastante triste de ver porque, no sé, este cráneo tendrá, digo yo que será una persona de 10, 11 años y lo han debido pasar muy mal. O sea, porque el hambre duele porque te consume, básicamente. No, ya digo, fue una situación muy dura y en este sentido, en estas primeras etapas fue definitivamente a peor con respecto de la caza-recolección. Vamos a darle un poco de caña a esto porque ya 1 hora y 25 minutos, cago en Dios, demasiado. Bueno, aquí mira, se cita otra vez a Hobbes con lo de la vida corta, brutal y pues corta, brutal y breve. Que bueno, es lo que mencionaba antes. Aquí de nuevo en la imagen se ve cómo cómo falta tejido óseo en las superficies de junta entre huesos. Aquí son evidencias de osteoartritis. Bueno, aquí está señalando otra cosa, perdón. Aquí está señalando el excesivo uso de las articulaciones, que al final lo que hace es aplanar, digamos, esta sería la parte que está en contacto con otro hueso, sería el hueso del codo, o sea, en el brazo, si no me equivoco. Aquí, digamos, iría la articulación y de tanto mover el brazo o de realizar trabajos, al final lo que acaba pasando es que se va aplanando la zona donde hay más rozamiento y se acaba ensanchando el tejido óseo haciendo unos huesos muy voluminosos. Este factor hay que tener cuidado con él porque no es tan claro el que sea solo restringido a grupos ahora sedentarios y no sea propio de nómadas. No, porque esto lo que evidencia es ni más ni menos que el uso de las articulaciones. Y a priori es pensable, por así decir, que un cazador-recolector va a moverse más, va a tender a utilizar más todo su cuerpo, porque se tiene que desplazar, tiene que realizar a lo mejor no, tiene que realizar tareas muy repetitivas como curtir la piel, también correr, ir de caza, y entonces eso va a afectar a los huesos de manera visual, ensanchándolos, haciéndolos más gruesos y más largos, por el uso, básicamente. Sin embargo, esto no quiere decir que, vale, sí, en general las poblaciones nuevas sedentarias hemos visto que ven reducida su estatura, los huesos son más pequeños, pero también están sometidos a labores muy repetitivas. Y esta repetición de labores, más que implicar fuerza física, implica simplemente la propia repetición. Entonces, puede parecer que ambos modos de vida van a generar características óseas similares, o sea, diferentes, pero en verdad son bastante similares. Y depende mucho de cada grupo y de las actividades que realiza, y por supuesto de cada individuo. Sin embargo, haciendo estudios generales, como aquí se marca, el patrón general es un decaimiento de las dolencias osteoartríticas porque en la carga de trabajo disminuyó con respecto a la caza-recolección. A rasgos generales es esto básicamente. Además, otro de los factores que se estudia a nivel antropológico, cuando hablo a nivel antropológico es antropología física, que es el estudio de los huesos y pues sacar conclusiones a partir de su desgaste, de su uso y tal. Bueno, pues otro de los desgastes que se analizan es el de los dientes. Micro wear of teeth, aquí se ve, que indica que la agricultura ha supuesto que el aparato masticatorio ha perdido potencia, básicamente porque los alimentos se procesan. Ahora hay mucha gente hoy en día que comienzan a aparecer personas a las que le faltan dientes, que directamente no les sale. Yo soy un caso de ello, por eso lo digo. Somos pocos, pero es una evidencia de que cada vez la comida va siendo más procesada, más blanda y que no hace falta tantos dientes, ni una mandíbula tan potente, digamos.
Entonces, claro, y un ejemplo perfecto de ello es el Paranthropus, ¿no? El género hominino, que coexistió junto con los Australopithecus, pero que como empezó a consumir alimentos con mucha más fibra, a lo mejor pues estoy hablando de raíces, tubérculos, mientras que la otra rama evolutiva, la que finalmente acabó desembocando en el Homo habilis, pues no fue por ahí, fue más por la parte, digamos, cerebral de buscar otros recursos. Así a grandes rasgos. Bueno, pues este género Paranthropus desarrolló unas pedazos de mandíbulas y unos pedazos de dientes, unos molares, pero 3 o 4 veces más grandes que las de un Homo sapiens. O sea, brutal. Pueden mirarlo en internet si quieren. Bueno, mandíbula Paranthropus. Y van a flipar. Pues, claro, tenían que masticar un montón porque las raíces y los tubérculos y directamente los tallos que consumían eran tan fibrosos que era necesario unos dientes y una mandíbula súper potente y, bueno, por supuesto, un aparato muscular masticatorio que fuese capaz de consumir esos alimentos tan duros. Y esto es igual, no a esa escala, pero como los cazadores recolectores tienen pues lo mismo, ¿no? Más variabilidad de, de alimentos, pues raíces y tal, utilizaban más los dientes, resumiendo. Aquí son dos fotos, dos imágenes de comparando el desgaste de la superficie de los dientes de un cazador recolector, como vemos bastante trillado, con el de uno de estos nuevos campesinos. En concreto son individuos de Santa Catalina de Guale bueno, es en una zona de América, es igual ahora mismo. Lo importante es quedarse con que es que tienen unos cachos huecos que es que madre mía, de usar mucho los dientes, es esto. Dejo un rato la diapositiva por si quieren leerlo, pero lo que está subrayado es básicamente una y otra vez lo mismo. Bueno, aquí habla también de los problemas que conlleva el tener cada vez una mandíbula más pequeña y un número igual de dientes. Comienzan a aparecer dientes desalineados, unos encima de otros, la boca que no cierra bien. Bueno, son problemas que siguen sucediendo a día de hoy a algunas personas y que es básicamente consecuencia de que nuestro ramus mandibular, no, lo que es el hueco que hay para los dientes es más pequeño que, que los dientes en sí. Entonces, si falta espacio y los dientes son los mismos de siempre, pues salen por donde pueden y suelen salir por donde no deben, siempre a mal. Pero bueno, esto es lo que toca, porque no se puede luchar contra esto. Bueno, las conclusiones lo dejo un rato en pantalla, por si lo quieren echar un vistazo, dejaré los enlaces abajo, pero esto sería todo. Ya bastante, 1 hora y media, joder. Bueno, la bibliografía, las referencias, como ya digo, ya pondré las mías propias en la descripción del vídeo para que puedan acceder a ello fácilmente. Creo que son todos los que he mencionado, artículos de libre acceso, y si no, pues lo hago yo libre acceso, que es que manda huevos también, que es que, madre mía. En fin, estos hacen negocio de cualquier cosa, hasta de esto, que debería ser gratis. Pero bueno, es lo que hay. De nuevo, más referencias. Pueden pausar la pantalla si quieren, pero bueno, no sé. Vale. Y ya, por último, para ya poner el broche final, unas conclusiones. Y más que unas conclusiones, digamos, en vez de cerrar el vídeo, abrimos el siguiente, por así decir, ¿no? No es un cierre, sino pues, una cata de lo que se va a ir viniendo en los próximos vídeos. Y es básicamente lo que hemos estado viendo aplicado a otros contextos, en el Próximo Oriente, la dispersión, bueno, o no, ya veremos, ya veremos, hacia Europa, en América, cómo va la cosa.
hemos visto que comienzan a experimentar, bueno, los grupos comienzan a presentar una gran territorialidad con esta dinámica de reciprocidad restringida propia de estos primeros grupos. Comienzan a aparecer evidencias de tecnología ad hoc, es decir, tecnología para un uso específico. Surge una necesidad y se crea tecnología muy sencilla, porque con que cumpla ese objetivo es suficiente. Comienza, esto es importante, a separarse lo humano y lo no humano. Antes, digamos, vivía todo como en amalgama. El ser humano era parte de la naturaleza. Sí que es verdad que, bueno, tiraba de ritos y mitos para explicar el origen, pero se veía él dentro del mismo saco, por así decir. Sin embargo, ahora que el hombre empieza a tener un cierto control sobre la naturaleza, comienza a decir, igual yo puedo controlarla, porque estoy plantando cosas, me está dando, en fin, estas cosas. Y además, esta primera separación entre lo humano y lo no humano acabará desembocando, inevitablemente, y eso se certifica por presencia de estatuillas y demás, acaba creando, ¿no?, traspasando esa diferencia entre el mundo natural y el sobrenatural y las relaciones que hay entre ellos, que bueno, dependerá de cada cultura, pero lo importante es quedarse con esta idea. Que la separación entre lo humano y lo no humano comienza a también plantear la separación entre un mundo natural y uno que no es natural, que es sobrenatural o infranatural, o ya veremos, depende de cada grupo. Aquí de nuevo se hace referencia también a ese nuevo control adquirido que tiene ahora el ser humano y que comienza a hacer que se creen categorías de exclusividad y superioridad a partir de la domesticación de animales. Pues antes se cazaban y se luchaba al mismo nivel, digamos. Ahora hay animales que son dóciles porque los hemos amaestrado nosotros, que son muy listos, y pues eso se refleja también en los cambios de mentalidad. Comienzan a aparecer representaciones de la figura humana separadas de su contexto natural por esto, lo que hemos mencionado. Y este es el tema ya final, que la domesticación, tanto de las plantas como de los animales, establece la categoría de exclusividad y superioridad del hombre frente a la naturaleza, que aparentemente la naturaleza se pone al servicio del hombre. Digo aparentemente porque hay cosas que obviamente se escapan de nuestro control, lo siguen haciendo a día de hoy, y bueno, nosotros como reacción, una teoría es que generamos cosmovisiones, generamos mitologías, generamos explicaciones, en suma, que nos permiten tener una sensación mayor de control. Comienzan a cobrar, ya lo hemos dicho, relevancia en las representaciones de la figura humana, y además, relacionado también con esto, el tratamiento especial y específico de los muertos. Especialmente de los cráneos. Ya veremos que en las primeras fases del Neolítico del Próximo Oriente comienzan a aparecer cráneos con conchas insertadas en lo que serían sus orificios de los ojos, ¿no? Y en América neolítica también empiezan a aparecer evidencias de este tipo. Los cráneos tiene una mayor significación pues porque es la cabeza, y ya veremos lo que tiene esto. Se ha ido conservando también en otras culturas, incluso en Roma, donde no sé si lo sabrán, es un detalle bastante curioso y macabro, el hecho de que cuando moría en una familia una persona que había desempeñado un cargo público de relativa importancia, al morir se creaba una máscara de cera, digamos, se depositaba sobre su rostro una capa de cera pues como de vela, fundida, ya no le dolía porque no le dolía y se podía hacer, y se conservaban caras literalmente hechas en cera, moldes de sus caras de los muertos, en las casas de la gente que tenía, bueno, pues renombre por lo que sus antepasados habían desempeñado cargos públicos.
Un ejemplo así. Hay multitud de ejemplos de por qué los cráneos tienen más importancia. Pero bueno, la idea fundamental de todo esto es la de las necrópolis del inicio del vídeo, y es que señala una conciencia de una continuidad generacional que está ligada a una idea relativa de la muerte. Y esto pues se manifiesta en los ritos y lo que hemos comentado en el inicio del vídeo, la mayor territorialidad que hace que se empiecen a generar digamos, mecanismos de afianzamiento y de reclamación de derechos sobre un territorio, para que no vengan otros y nos lo quiten. Esto es todo. Ya, joder, 1 hora y 40 minutos, yo no sé si me voy a empezar a plantear el cortarlos. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Venga, que tengan un feliz día, tarde, noche y lo que sea, y que lo pasen bien.